también se enferman. Ellas, bueno, generalmente nada los vemos así como pues insectos, ¿no? Así como que no les damos una importancia real, pero pues en realidad ellas también pueden presentar enfermedades que las afectan, incluso causándoles la muerte. Incluso más ahora en estos tiempos que hay contaminación, hay calentamiento global, entonces todos estos cambios pues las llegan a afectar de una manera muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues estos parásitos son transmitidos principalmente a través de la asclepia. Bueno, quisiera comenzar con una pequeña introducción sobre las mariposas monarca. Estas, como vemos aquí en el mapa, se encuentran ya distribuidas en todo el mundo. No solamente las tenemos en Norteamérica, sino también ya hay poblaciones importantes en Oceanía, en Hawái, incluso en Europa. Esto pues es debido a ya una evolución que se ha dado a través del tiempo de estas mariposas para habituarse a estos climas que son en parte parecidos a los presentes aquí en Norteamérica. De hecho, en estudios que se han realizado en estos últimos tiempos, se ha determinado que pues, el origen de la mariposa monarca comenzó en Norteamérica, pero debido a su gran resistencia a diferentes ambientes, es como se ha podido expandir a través de todo el mundo. Y bueno, una de las principales aportaciones que tiene la mariposa monarca para nuestro ecosistema es la diseminación de plantas de flor a través de la polinización. Gracias a esta, pues tenemos una mayor variedad genética de estas plantas con flor que pues son parte de nuestro ecosistema, y si hay una mayor variación genética en nuestros ecosistemas, hay mayor salud de estos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas que se encuentran comúnmente aquí distribuidas en el noreste de México, como es la lantana, que tenemos incluso aquí en el parque de Chipinque, la lavanda y la bugambilia, incluso la dalia en ciertos puntos de México. Y bueno, en términos generales, el ciclo de vida de la mariposa monarca pues es muy complejo, pero llega a ser muy corto. Entonces, primero tenemos a los huevecillos de la mariposa. Estos duran en esta fase de 3 a 4 días. Posterior a esto, salen unas pequeñas larvitas que son muy pequeñas, son de unos cuantos milímetros, llegando a unos cuantos centímetros. Posteriormente, esta va a ir progresando de ciclo y va a ir creciendo. Entonces, en esta fase va a aumentar de tamaño y va incluso a aumentar sus colores. Este periodo llega a durar hasta 14 días, 2 semanas. Posteriormente, ya cuando está lista, cuando está gordita y chonchita, ya comió lo suficiente, ya empieza a hacer lo que se conoce como una pupa. Esta pupación, como vemos aquí, el progreso dura un lapso de 15 días, de hasta 15 días, para formar finalmente lo que es la crisálida, que esto va a dar un cambio conformacional a la mariposa, y después ya va a eclosionar de esta crisálida y se convierte en adulta. Esta fase de adultez llega a durar hasta solo 6 semanas, o sea, mes y medio aproximadamente. Y pues en realidad para los cambios que experimenta es un tiempo de vida muy, muy corto. Y bueno, ya cuando la tenemos de adulta, tenemos ya unas variaciones entre el macho y la hembra. Si podemos observar aquí de cerca, podemos ver diferencias en el grosor de sus venas. También esta, por ejemplo, es la mariposa hembra. Podemos ver que tiene un mayor grosor. En cambio, en los machos las venas son un poco más finas, pero contienen aquí unas pequeñas glándulas
estas se han determinado que les ayuda a liberar feromonas que en los tiempos de reproducción los utilizan para atraer a las hembras y así fertilizar. También este color es muy característico, este color naranja tan brillante, que se ha determinado que lo confiere las plantas de las que ella se alimenta en su fase de pupa, de larva que vimos anteriormente. Este color tan vívido les confiere una protección a sus depredadores, que pueden ser pájaros, incluso unos insectos más grandes que ellas. Entonces, al momento de que sus depredadores prueban las mariposas, este color también les confiere un sabor muy desagradable, un sabor muy amargo, que incluso hace regurgitar a los pájaros, las mariposas, y así ellas ya aprenden a relacionar el color vívido con el mal sabor, y así ya los evitan en un futuro. Este mecanismo ha sido también bien aprovechado por otras especies de mariposa que también están presentes aquí en la región noreste de México, como es la mariposa reina, que si bien tiene los colores vívidos, no presenta los mismos patrones de color que la mariposa monarca. Incluso la mariposa virrey, que también es muy parecida en tamaño y en colores, sin embargo presentan variaciones aquí en las alas. Y bueno, también otra de las características importantes de la mariposa es que ellas presentan una actividad diurna. Ellas realizan todas sus actividades durante la mañana, y parte del día. Actividades como la alimentación cuando están en fase de larva o de oruga, y alimentación ya de polen de plantas en su fase adulta. Y pues bueno, no es coincidencia que ellas se muevan durante la mañana, porque ellas siguen el patrón de luz solar. Ellas están capacitadas para tener mayor, ellas captan mejor la luz solar, y ellas se pueden ubicar precisamente dentro de... Ellas pueden reconocer los sitios, las horas del día conforme se va moviendo el sol. Entonces ellas pueden ya determinar cuándo es de noche, cuando ya está oscureciendo, para empezar a perchar en sus sitios, para ya descansar y protegerse de depredadores. Algunas de las plantas de las cuales ellas se alimentan pues son diferentes tipos de asclepia, e incluso como también ya en fase adulta se alimentan de las plantas que habíamos visto anteriormente, como la lantana, la salvia, la lavanda. Y bueno, estas imágenes son algunas de las especies de asclepia que tenemos aquí presentes dentro del Parque Cumbres de Monterrey, aquí en Chipinque. Y bueno, la característica pues más importante y por la que todos conocemos a las mariposas monarca es pues por su patrón de migración. Nada más quisiera explicarlo brevemente. Ellas pues no emergen de la nada. Ellas tienen un lugar de origen, y generalmente es el norte de Estados Unidos y porción del sur de Canadá. Como ya habíamos visto, estas mariposas, su principal alimento y su principal hábitat también, donde ellas realizan sus funciones, es o contenidas en las plantas de asclepia. Se considera que hay más de 130 especies de asclepia solamente en el continente americano, y muchas de ellas están distribuidas en todo aquí en toda la porción donde ellas realizan su migración. Entonces, tenemos que para finales de otoño, ellas las últimas mariposas, la última generación de mariposas, por el patrón de luz que va disminuyendo porque ya se está acercando el otoño, ellas ya detectan esta disminución de la luz, y por eso son capaces de también disminuir sus capacidades tanto reproductivas como alimentarias,
para poder almacenar toda la energía suficiente para ya poder comenzar a emprender el viaje hacia el sur de México. Entonces, aquí en este punto ya es cuando ellas suprimen toda su actividad reproductiva, ya no hay reproducción y comienzan el viaje desde principios de octubre. Ya se están comenzando a mover hacia el sur de México, específicamente pues en las porciones del Estado de México y de Michoacán. Entonces, como ya hemos visto, pues para el 2 de noviembre, que es muy representativo para nuestra cultura, ellas ya están en los sitios de hibernación. Entonces, por eso, en la cultura ya más en el sur, en Michoacán, pues ellos ven a las mariposas monarca como incluso espíritus que están llegando para ya poder celebrarlos y poder ofrendarlos, ¿no? Entonces ya para fines de febrero más o menos, ya dejan estos sitios y vuelven se reactivan esas actividades de reproducción y comienzan su viaje de nuevo hacia el norte, pero ya con esa ventaja de que ya empiezan a reproducirse y empiezan ya a recolonizar todo su sitio. Entonces, pero pues esto no lo hacen solamente ellas, ya de regreso sus descendientes son las que van continuando reproduciéndose para llegar finalmente hasta los sitios donde ellas pertenecen. Ay, bueno, olvidé mencionar que estas generaciones, las que realizan el viaje, son llamadas generación Matusalén. Por esto tienen la ventaja de que duran hasta 8 meses en su tiempo de vida para lograr todo este recorrido. Muchas de ellas ya a principios de febrero, cuando ya están recolonizando, pues mueren en la porción noreste de México, pero dejando descendencia, y esta misma descendencia es la que va dejando descendencia aquí. Entonces se necesitan aproximadamente 3 o 4 generaciones de mariposa para volver a recolonizar todo su hábitat. Y bueno, como ya había mencionado, tiene una relación muy estrecha con las plantas del género de Asclepia. Estas son unas plantas que se consideran carnosas porque tienen un alto contenido de lo que se conoce como glucósidos cardíacos. Lo que hace es como una sustancia lechosa, y lo que hace esto para las mariposas es muy benéfico, ya que además de conferirles lo que les comentaba antes, les confiere el color naranja, que es de peligro para sus depredadores. También es benéfico para ellas porque las ayuda en casos de enfermedades. Se ha detectado que esta sustancia es como medicina para ellas en caso de que estén o parasitadas o tengan problemas bacterianos o de hongos. También es importante estas plantas porque en ellas ovopositan. Aquí es donde depositan sus huevos. Siempre tratan de depositarlos en vez de las hojas para conferir mayor protección. Y bueno, aquí tengo un mapa y pues la distribución en estas plantas se distribuyen a lo largo del continente americano, teniendo principalmente la especie siriaca en el norte de Estados Unidos, al igual que la incarnata. Pero la que nos está ocupando ahora en estos momentos es la Asclepia curasábica, esta de colores vívidos, rojos y amarillos, que está presente en toda la porción del norte de Estados Unidos, de Norteamérica, incluso también en Sudamérica, de donde es nativa. Esta planta curasábica, por ser una planta muy resistente, por ser de clima tropical, ellas son plantas perennes. Esto quiere decir que aunque estemos en invierno, ellas sus hojas no mueren y sigue floreando.
al contrario que otro tipo de especies. Entonces esto quiere decir que en caso de que haya alguna bacteria o algún parásito contenido en las hojas, en el caso de Curaçavica, va a persistir el parásito junto con la planta. Entonces esto ya se está volviendo un problema más importante por la mayor cantidad de personas que está recurriendo a esta planta, porque dicen, bueno, pues es muy fácil, bueno, más bien les atraen mucho los colores y les atrae mucho el hecho de que siempre está floreando, aunque sea invierno, siempre tiene sus florecitas, siempre tiene sus hojitas muy bonitas, pero pues lo malo de esto es lo que les voy a comentar ahorita. Bueno, antes de meterme a lo que yo estoy viendo, podemos ver aquí otros peligros a los que se enfrenta la mariposa monarca, incluso antes de ser adulta. Ya como larva, ella puede ser parasitada por las moscas taquínidas. Esta mosca, como están todavía muy susceptibles las orugas, las moscas las parasitan con sus huevecillos. Entonces, pues esto causa una ruptura de la cutícula de las larvas y pues obviamente al no tener una protección suficiente, ellas perecen y pues mueren, incluso se tornan de este color así grisáceo. Otro de los problemas es un virus que las ataca muy frecuentemente a ellas en lugares generalmente donde hay mucha densidad de larvas, porque pues ahí por el hacinamiento puede haber una mayor concentración de este virus. Es el virus poliedrosis nuclear, que es muy común en Estados Unidos, incluso aquí en México no ha sido ampliamente estudiado, pero pues lo que causa es igual una muerte incluso antes de que pueda hacerse pupa, y se caracteriza porque porque la larva se torna de un color muy negro. Incluso lo han descrito algunas personas que se liquifica la larva, la destruye por dentro y la larva como que explota. Entonces pues en lugares donde se reproducen las mariposas, de gente que se dedica a estar reproduciendo mariposas, es un problema muy recurrente que ellos tienen, debido otra vez pues al hacinamiento. Y otro problema que se ha presentado también es una infección por esta bacteria, que es Bacillus thuringiensis. Esta bacteria generalmente está en el suelo, es microbiota normal del suelo, pero últimamente se ha estado utilizando con fines agrícolas para como control de plagas, y pues en la mariposa monarca se considera plaga en ciertos sitios agrícolas. Es por eso que hacen uso de esta bacteria y aplican este plaguicida, y pues las mariposas también la llevan ahí, las larvas, y también les provoca una muerte antes de pupa, porque pues esta bacteria se replica muy rápido dentro de la larva, y pues también causa unos signos similares a los que tenemos arriba. Y bueno, quise incluir esto también como un problema y uno de los peligros para la mariposa monarca, que es la destrucción de su hábitat. Como ya había dicho, el hábitat principal pues son las asclepias. En Estados Unidos se considera como una plaga esta planta en los cultivos de maíz y de soya, que son súper abundantes en Estados Unidos. Entonces lo que están haciendo ellos es hacer un uso indiscriminado de los herbicidas, y esto da como consecuencia una destrucción del hábitat de la mariposa. Como generalmente estas plantas se encuentran en mayor proporción a los márgenes de los cultivos,
en estudios se ha encontrado que en los últimos 30 años, de 1980 para acá, se ha realizado una destrucción de hasta el 95% del hábitat de la mariposa. Entonces, o sea, ya quedan muy pocos sitios, están muy rezagados dentro del rango de distribución de la mariposa. Y esto, pues, si no puede depositar sus huevecillos ahí, ¿cómo va a haber cómo van a subir las poblaciones de la mariposa? Pues no se puede. Por eso hemos visto en años pasados que las mariposas que llegan a Michoacán, los números han descendido considerablemente. El año pasado tuvimos un ligero aumento del número de mariposas por hectárea que se tuvieron, aumentó ligeramente, pero sin embargo no es nada comparado a lo que teníamos hace 30 años. Y bueno, ahora sí, el parásito que nos importa ahorita en estos momentos es su nombre, es un poco complicado, se llama Ophiocystis electrocirra. Esto su nombre en términos generales significa un caparazón color ámbar muy duro. Entonces eso es lo que es este parásito. Se considera como un protozoario, es algo parecido a las amibas de los humanos, está dentro del mismo género, pero pues ya es propio de mariposas, no causa daños a humanos, solamente ataca a la mariposa monarca y a la mariposa reina, la que habíamos visto anteriormente. Este parásito está contenido generalmente en la superficie de las hojas de las Asclepia. Y pues en mayor proporción dentro de las Asclepia curasábica, porque por lo mismo que habíamos comentado, que la Asclepia curasábica, al ser muy resistente, los parásitos no se mueren, persisten junto con la planta, porque ellas como están en fase de espora, esto quiere decir que están en una fase inactiva, ellas están ahí, contenidas en su caparazón de ámbar muy duro. Ya cuando entra en contacto con el tejido de la mariposa es cuando ya causa el estrago, pero entonces es muy resistente al estar en fase de espora. Entonces una helada no le va a hacer nada, y por eso ya en verano proliferan muchísimo más, y en otoño pues incluso aún más cuando ya se da la reproducción de la mariposa Matusalén. Y bueno, aquí quería representar que incluso causa muerte antes de que eclosione la mariposa en su fase de crisálida, provoca un color negruzco y pues nunca se llega a eclosionar la mariposa. Y incluso también, aunque haya un bajo número de esporas, puede darse la eclosión de la mariposa. Sin embargo, generalmente sale con problemas dentro de sus alas, con deformaciones importantes, y si no puede volar, no puede encontrar comida, se muere. Entonces es como lo lleva a lo mismo, a una reducción de su tiempo de vida y a una muerte. Bueno, aquí nada más les quería enseñar que este parásito sigue muy de cerca el desarrollo de la mariposa. Aquí tenemos la mariposa en fase de huevecillo, aquí tenemos la espora de la mariposa, del parásito Ophiocystis. Entonces, conforme va creciendo la mariposa, así también lo hace la espora, libera lo que se conoce como esporozoitos. Estos son los que van a infectar el tracto intestinal de la mariposa, y estas son las que van a causar los problemas. Si hay números muy grandes de estos esporozoitos, como les comentaba, la crisálida se vuelve negra, no eclosiona la mariposa y ahí queda. Si hay bajo número de esporas, continúa, puede eclosionar la mariposa, pero con los problemas que ya les había comentado antes. Y bueno, ahorita lo que yo estoy haciendo en mi estudio pues es determinar si existe primero aquí la presencia en Monterrey de
este parásito, porque los datos que tenemos solamente nos indican poblaciones de Estados Unidos, donde allá se reproduce. Pero aquí, como es un sitio de paso, no hay una información suficiente. Entonces, lo que primero queríamos saber era establecer si hay presencia. Esta imagen, pues yo la tomé, incluso estas son ejemplares que yo pude recolectar, y pues esta imagen corresponde a esta mariposa. Aquí podemos ver, incluso la anterior, la primera también corresponde a esa mariposa. Un número bastante importante de esporas. Esto no es muy común, y por este gran número de esporas, esta es una pequeña porción que se tomó del abdomen de la mariposa, pero ya si lo ampliamos, este número se multiplica por 100, ¿no? Entonces eso es lo que causa estos problemas en y las deformidades. Entonces ahorita pues ya establecimos que sí tenemos la presencia de este parásito aquí en Monterrey. Entonces ahora lo que queremos saber, pues entonces ¿qué va a pasar con esas asclepias? Bueno, aquí hay otra representación. Estas son imágenes de internet para que vean que sí puede causar una deformación muy importante. Esta mariposa acababa de eclosionar, nunca abrió las alas y murió al día siguiente. Y pues este es un detalle del parásito. Bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, no sé si ustedes ya hayan conocido esta planta, la Asclepia curaçavica, antes, si hayan tenido oportunidad de plantarla en sus parques, en sus casas, pero ahorita con este problema creciente y ya ustedes sabiendo que sí existe este parásito y que sí afecta a la mariposa, lo que podemos hacer es, sí, tal vez, sí es muy bueno la promoción de los jardines polinizadores, pero lo importante sería hacerlo con especies nativas de Asclepia. Entonces, pues lo que se recomienda son las Asclepias nativas. Estas son las imágenes que yo les había pues compartido al principio, que son nativas de México y que se encuentran dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Entonces, estas son las que valdría la pena porque tienen el mismo contenido que es benéfico para la mariposa, y como ellas sí perecen en el invierno, es más fácil que el parásito muera. Entonces ahí ya rompen ustedes con el ciclo de que se esté transmitiendo este parásito, y ya gracias a la plantación de estas especies, pues ya ustedes contribuyen a que estos números de mariposas infectadas bajen, porque yo descubrí un estudio que comenta que si se continúa elevando la concentración de CO2 atmosférico, lo que va a causar es una reducción en el beneficio de la Asclepia curaçavica en las mariposas monarca. Como les había dicho, la Asclepia contiene una medicina para las mariposas. Si se aumentan las concentraciones de CO2, este contenido de medicina disminuye para las mariposas. Entonces, pues ya no sería ni tan benéfico plantar estas Asclepias curaçávicas, porque pues ya tampoco le ayuda a contrarrestar la enfermedad. En cambio estas especies pueden contribuir un poco más a romper, como les comentaba, con el ciclo de este parásito. Bueno, pues por mi parte sería todo. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Sí. Bueno, hasta el momento solamente me enfoqué a observación en microscopio. Obviamente se puede también realizar métodos moleculares como es el PCR. Eso todavía está
bueno, dentro de mi investigación está como por verse, si lo puedo realizar por cuestiones de tiempo, pero gracias a la observación y ya los datos que tenemos anteriores, por la similitud morfológica del parásito de Estados Unidos con el que yo encontré, pues se puede, de ahí se puede sacar, concluir que es ofrecista. Sí. Ah, sí. Sí, las clepos. Sí. No, son especies diferentes. Bueno, yo no soy bióloga, pero yo me baso en la forma de las hojas. En la lantana las hojas son un poco más espiculadas y son un poco más chonchitas. En la asclepia son largas. Entonces, eso es y parecen como arbustos, son como varitas muy frágiles las asclepias. Entonces, sí, tiene como unas ciertas... Sí, la lantana, y pues, o sea, incluso aquí en la subida yo vi un chorro de lantanas. Pero pues esas, como la larva no se alimenta directamente de las lantanas, sino ya la mariposa adulta, entonces ahí ya no hay tanto riesgo de que haya alguna contaminación. Sí, tiene mucho néctar para las mariposas. Entonces, sí, de ahí sacan un chorro de alimento. Quisiera saber si las mariposas son igualmente atrevidas a todas las especies independientes de las especies de especie. Bueno, Yo conseguí una preferencia por alguna. sí, generalmente sí puede haber una cierta preferencia, pero eso es más que nada por la abundancia. Como se ha visto que hay más abundancia últimamente de la Asclepia curaçavica, es ahí donde llegan. Pero otras especies como las que les había puesto, como la siriaca o la incarnata, esas también tienen alto contenido de cardenólidos, y eso también es lo que las atrae. Entonces sí hay otras especies nativas que las atraen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.